A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos una vez más en nuestro programa ¿Qué propone? Hoy no vamos a conversar con un candidato, vamos a conversar con el presidente de Consultores 21, Saúl Cabrera, porque hay una guerra de encuestas. Vamos a revisar qué está pasando, cuáles son los verdaderos números, o por lo menos los números de Consultores 21. ¿Cómo está? Bueno, bienvenido. Bien, gracias. ¿Cuál es el récord de aciertos de Consultores 21? Yo te pudiera decir sin ninguna modestia que en las elecciones nacionales, quizás en el 2012, pero no en 2012 fueron las de Capriles con Maduro. No, Capriles con Chávez. Con Chávez. Antes de fallecer. Ajá. Que nos estaba dando que Capriles venía subiendo aceleradamente y que las curvas estaban muy cerquitas, y no fue lo que pasó. Pero es que en Venezuela es como muy difícil, desde el 2006, diría yo, del 2010 para acá, acertar con encuestas con los resultados electorales. A razón porque el sistema, no el hecho, no la mesa de votación, ni las máquinas, no me lo han demostrado, pues. Pero el sistema no es un sistema perfectamente justo y equilibrado. Entonces eso puede alterar los números. Absolutamente. Eso podríamos entender entonces, porque hay gente que cree que el CNE cambia los votos. No los cambia, por eso te digo, normalmente los votos que entran en una máquina es todo lo que hay en torno al evento electoral. Es el hecho electoral, los puntos rojos, la presión del gobierno con los empleados públicos, la utilización de los empleados públicos y toda la maquinaria, transporte y todo para hacer el control electoral y traer electores a votar, el poner el cierre de la hora ajustado a lo que digan los números de la gente que ha votado y en dónde ha votado, que solo lo conoce el oficialismo, el gobierno. Todo eso hace que el hecho electoral sea más allá de que si desde el 2010 para acá, del 2010, la oposición sacó más votos que el gobierno cuando se eligió la asamblea. Pero la manera como reacomodaron los circuitos electorales hizo que el gobierno tuviera más diputados, que los cambiaron para esa elección. O sea, eso es, digamos, es doblar o ir manipulando el sistema, aunque no es trampa, pues. O sea, los circuitos fueron los que fueron, pero sacaron, por ejemplo, en este circuito son maniobras, donde estamos, por decirlo de alguna manera. Sacaron parte del circuito de Petare, lo sacaron y lo unieron con Guarenas Guatire, todo lo que es Mariche, porque eso les daba posibilidad de asegurar Guarenas y así, pues, y así hicieron en muchas partes. Esa reingeniería. Pero fíjese, ¿cómo el ciudadano de a pie puede saber, puede darse cuenta de que una encuesta es confiable, es seria, y de que una encuesta es sacada de un maletín de la nada? Eso hay cosas que uno pudiera decir. Vivimos digamos, hace 20 años o 25 años, era como mucho más sencillo porque existía la prensa escrita, los canales de televisión, la radio, que era por donde la gente se informaba. Y las televisoras y las radios, a no ser alguna que estuviera apoyando a algún candidato. Que fuera muy evidente. Exacto, que fuera muy evidente, o alguna radio que las había, pues. O prensa escrita también, que tenían línea editorial para apoyar a algún candidato. Que manipulara o falseara o no pusiera una encuesta y pusiera otra era más difícil. En estos tiempos de internet y de redes sociales, etcétera, cualquiera se siente en una computadora y pone en una tablita unos números y los ponen por internet y la gente se los cree. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo primero que la gente tiene que ver? Por lo menos eso es lo primero que yo hago. Cuando me sale un nombre de una persona
firmando un artículo o firmando unos resultados de una encuesta, yo me meto por internet, ¿Quién lo es busco por LinkedIn, por el propio internet, y de repente uno se consigue. Hoy algo que andaba rodando por ahí de unos escenarios electorales, me metí el nombre que le ponían al final, que siempre es con un La Fuente o del Morral o del qué sé yo, para darle más relevancia al apellido. Me metí, lo busqué, no existe el señor. Entonces, la gente no tiene, digamos, sí tiene la posibilidad, pero no lo hace con frecuencia, y bueno, y pone a rodar una serie de cosas con las encuestas. Lo primero es ver si esa encuesta, oye, yo esa encuesta la había oído antes o es primera vez que la oigo. Ok, ¿cuál es el instrumento de medición de Consultores 21? Nosotros utilizamos fundamentalmente para cosas de opinión pública encuestas en hogares. Directas. Eso es directo. O vía telefónica. No, directo en hogares. Es decir, movemos a los encuestadores, van con una mapa o un segmento censal determinado para una cuadra, para un barrio, para una zona de un barrio, si es zona baja, zona media, zona alta, etcétera, en Caracas o en cualquier parte del interior, o para alguna zona, un pueblo pequeño, una zona rural, y tocan puertas y tienen un recorrido aleatorio. Okay. Y hacen el formulario, digamos, con ese recorrido aleatorio, que tienen que buscar 5 hombres y 4 mujeres, o al revés, tienen que buscar de tal edad, de cuál edad, y van buscando. Si logran hacer una encuesta, entonces tienen que hacer un salto de 3 viviendas o 4 viviendas, según lo que se esté haciendo, y eso garantiza que es una encuesta representativa. Lo que uno hace, yo tenía un conocido que agarraba una cajita de zapatos y se iba para las plazas públicas de los pueblos, y ahí se paraba en la plaza y daba unas tarjeticas y le daban votos, y él metía, y él con eso hacía resultados. A veces lo pegaba, pero no era una cuestión, digamos, estadísticamente representativa. No era científico. Esa es la mejor manera de hacer encuestas. Por supuesto, aquí difícil, pero en otros países ya este método, porque es más costoso, más lento, porque no es lo mismo recorrer todo el país, donde tienes que repartir en una encuesta 200 puntos muestrales, 150 puntos distintos y la cantidad de gente. La ciudad, y la cantidad de gente que tienes que mover para que te hagan eso, más o menos en un tiempo delimitado, porque no puedes tener a 4 personas haciéndote eso, van a tardar 2 meses. Entonces tienes que hacerlo en 8, 10 días, 12 días, es menos, y es muy costoso el desplazamiento, supervisión, etc. En muchos países ya estos métodos se siguen utilizando, pero con menos frecuencia. Se usa más utiliza la llamada telefónica. Pero aquí yo no le tengo tanta confianza, a pesar de que hacemos y tenemos un call center y hacemos llamadas telefónicas, pero para cosas de opinión pública yo no le tengo tanta confianza, porque hay, primero, que la telefonía de tierra, digamos, la CanTV, la telefonía de hogares, la que uno tenía antes en su casa, ahora mucha gente le sonará el teléfono fijo en su casa y de broma no le da un infarto, porque tiene 3 meses o 4 meses que no suena. Claro, porque o no servía, exacto, una mala noticia, además de alguien, de la abuelita que está llamando, vaya usted a saber de dónde. Porque, y con el desastre o la involución que tuvo CanTV, también, no solamente porque CanTV involucionó, sino que a nivel mundial también la telefonía fija empezó a perder espacio. Hay países que la preservan, y uno va a Alemania, en los mismos Estados Unidos, y la gente en sus casas sigue teniendo telefonía fija, pero en muchos países eso se perdió, porque además es más difícil de mantener la infraestructura, ¿no? Y de meter para sitios nuevos. Aquí eso se perdió, entonces tiene que ser con telefonía móvil. Y la telefonía móvil, primero, que no tiene cobertura completa, en algún momento la tuvo, o la tuvo muy grande, tampoco completa, pero eso se fue perdiendo en estos últimos 20 años. Movilnet, que era la más grande de todas, esa casi que perdió todo, ahora está en recuperación, pero que perdió mucho. Entonces, hacer encuestas telefónicas vas a tener una muestra como sesgada.
O sea, hacia las grandes ciudades, hacia las zonas que tienen más capacidad económica, porque mucha gente sigue teniendo sus teléfonos, pero muchos días del mes no tienen saldo y no pueden recibir llamadas. ¿Cuáles son los números que está manejando Consultores 21? ¿Cuál fue la encuesta más reciente que hicieron? No, nosotros, la respuesta es muy sencilla, lo que pasa es que es complicada a la vez. Nosotros permanentemente estamos haciendo investigación porque de eso vivimos. Lo que pasa que, por no decir toda, pero la mayoría de la investigación que hacemos es privada. No es pública, sino privada. Porque no tiene sentido. Eso es otra cosa que uno pudiera decir. Desconfíen de quien está sacando datos públicos de una encuesta que hizo. Porque si yo hice una encuesta que me costó mucho dinero, muchos dólares, hacerla, ya sea telefónica o ya sea de campo, ahora se está iniciando, dificilísimo en Venezuela también por las condiciones del terreno, también hacer encuestas por internet, con muestras que uno puede ponderar, etc. En otros países ya es usual. Aquí yo veo que alguna gente los hace. Para mí todavía me parece como complicado porque vamos a dejar mucha población fuera. Y la población votante, no importa que uno tenga mucho dinero o tenga poco dinero, el voto vale lo mismo. Entonces, ¿cómo ponderar eso es difícil? Entonces, ¿cuál fue la última encuesta que le contrataron? ¿Hace cuánto? Que me contrataron. Claro, que es privada. La semana pasada. La semana pasada. ¿Tiene que ver con algún candidato en especial? Tiene que ver con la político? situación política del país y cómo está la situación y cómo están las... En redes se filtró, no sé si llamarle así, pero aparecieron datos de Consultores 21. ¿Esos datos que aparecieron en redes son reales? Sí, pero es como lo dijiste, se filtró, porque nosotros usualmente no lo hacemos ni entregamos, porque como política de empresa, nosotros tenemos 35 años en el mercado venezolano y latinoamericano, pero fundamentalmente Venezuela. Y desde el principio, uno de las cosas principales o de las normas principales es que nosotros tratamos de no estar en opinión pública. Podemos salir como consultores políticos para dar algunas cosas, algunas ideas pero con datos directos y de encuesta no es nuestra manera de ser, porque eso no tiene sentido. Es como si un banquero, ahorita más difícil, pero en los buenos tiempos, salía y decía, oye, mira, de tal empresa está empezando a hacer agua porque ya no está depositando casi dinero. Tienen que mantener silencio porque son sus clientes. Igual una encuestadora, ¿no? Ahora, pero se filtraron los números. Y bueno, vamos a centrarnos en los números que se filtraron. Esos números señalan o muestran que Edmundo González Urrutia sí ha capitalizado la preferencia por la mano de María Corina Machado. ¿Esto es así? Sí. Esos números que fueron telefónicos, y lo digo porque ya lo dije en el segmento anterior, yo lo telefónico tengo mis dudas para opinión pública. Lo hacemos porque, bueno, si me lo contratan, o sea, que esos números que se filtraron fue una investigación telefónica. Telefónica. Ok. Que nosotros le entregamos a algunos clientes relacionados y alguien lo filtró. Después de filtrado, pues yo tengo, después de filtrado, cuando los datos no son ciertos, porque también nos ha pasado en todo este tiempo que manipula a la gente y sacan unas gráficas que no son, tenemos que salir a decir que eso no es así. Pero si son los que son, también uno lo comenta. Entonces, esos datos lo que nos dan, o lo que yo pienso que nos dan, varias cosas, que lo puedo decir en genérico para hablar de números genéricos. Hay alrededor de un 80% de la población que quiere un cambio. ¿Ok? ¿Eso lo está capitalizando el sector de la oposición? En buena medida sí, pero eso no es necesariamente así. Okay. O sea, todas las elecciones donde uno vaya en el mundo van a ser un péndulo entre continuidad y cambio. Es decir, entre tranquilidad y que las cosas sigan como están, porque yo me siento que estoy bien, o yo quiero cambiar porque las cosas no están funcionando y creo ni lo mío, o el país, o la educación, qué sé yo. Cada quien le pone lo rellena con lo que cree, ¿no? En este momento en Venezuela hay como un 80% de población que quiere cambio. Normalmente eso lo capitaliza el que está en la oposición cuando estamos en una pelea de oposición, que es este caso.
pero no siempre es así. Okay. Quizás en el 2012 o en el 2006 eso lo capitalizó Chávez, porque también yo desde el gobierno puedo hacer que, bueno, es que esta revolución ahora es que va y ahora es que tenemos que hacer más cambios, ahora es que vamos a darle a la gente más cosas y me apropio de la idea de cambio. Pareciera que esto no está pasando en esta elección. Sin embargo, ese cambio que se piensa que la gente lo quiere, hace que entonces, además, cuando yo eso lo mezclo o lo cruzo con la polarización, porque esa es otra cosa que está pasando en esta elección, a pesar de que el gobierno hizo un esfuerzo muy grande en estos últimos años, muy, muy grande, de despolarizar, no solamente a lo interno, y sacaron Somos Venezuela, y ahora sacaron otro movimiento que se llama Futuro. El mismo presidente Maduro empezó a vestirse de colores pasteles y de colores claros como para tratar de suavizar la agresividad, porque despolarizando, si ellos se convierten en la primera minoría, ganan una elección, como acaba de pasar en Panamá, que el que ganó con 32% de los votos, pero el otro sacó 28, el otro sacó 25, etc. Se gana con una primera minoría. Eso, y además la creación, los partidos judicializados, toda esa cosa que conocemos, eso que el gobierno intentó hacerlo, lo probó en las elecciones legislativas que tuvimos, de concejales, alcaldes y gobernadores hace año y medio, y medianamente le funcionó. Ellos intentaron meterlo en la elección presidencial, me imagino que con lógica de su estrategia, pues, y pareciera que no le funcionó. La gente polarizó la elección. Entonces, esta es una elección polarizada entre lo que representa la oposición de ese tándem que hace un año se veía como complicado y difícil, pero que se ha ido dando, porque yo creo que la gente de abajo lo ha ido empujando de lo que representa María Corina Machado y de lo que representa toda esa idea de la plataforma unitaria, que en algún momento fue la MUD, que fueron los partidos políticos, etc. Ese tándem junto es lo que la gente quiere como oposición, y eso puede estar tranquilamente todo lo que pudiéramos llamar oposición, alrededor del 50% de la población es capaz de identificarse con algún sector de la oposición, de esa oposición. ¿Eso 50% también se está identificando con Edmundo González? Sí. Esos son los números. Sí. Pero, y hay como un 25, 28, que pudiera ser 30, que se identifica con el PSUV, con el presidente Maduro. O sea, que son números altos en comparación a otras encuestas que han salido, claro, que le dan menos de 20% a Maduro y en algunos casos 18%. Así es. Claro, puede ser que Maduro tenga 18, pero en el proceso electoral él va a ir consolidando su votación, va a ir consolidando, porque el PSUV tiene por lo menos pareciera, pues yo no lo conozco desde adentro, pero pareciera que tiene una muy buena maquinaria de movilización y de activismo, etcétera. Él va a ir consolidando eso que tiene. Lo que pasa que 50 o 60 es más que 30. Claro. Entonces una polarización así es muy difícil que la gane, a no ser que también es la otra cosa que han intentado y pareciera que no lo han logrado. Yo, por el bien del país yo quisiera que no lo logren, que algún sector importante de la oposición, ergo María Corina, se descarrile y diga no, en estas condiciones entonces no vamos a votar. Quisiéramos, entiendo que no ha sido fácil sacarle números a usted, nada fácil, pero bueno, entiendo la explicación que ha dado, pero en eso que se filtró no hay números acerca de participación. Pero podríamos hablar de números de participación. Claro, sí, pero sí hay números pero los puedo comentar. Difícil de comentar también porque no se puede saber números de participación, porque no sabemos pero de qué la foto tamaño. del momento que ustedes investigaron. Pero es que por eso, a mí me dicen las encuestas, en general en las encuestas, alrededor del 90% de la población está diciendo que va a ir a votar. Como eso no es verdad, no es del todo verdad, porque la gente piensa que es un deber o piensa que es un derecho, entonces yo debería responder que sí, porque si alguien me está preguntando,
yo tengo que estar dentro de lo que es la norma o la ley. Pero como eso no ha sido verdad así, eso lo hemos ido comprobando con el tiempo, yo siempre lo repreguntamos para ver cuál es la fortaleza de ese voto. Y nos quedamos con la mayor fortaleza. El que está absolutamente seguro de que va a ir a votar, esa va a ser la votación. ¿Cuál es ese número? 60, ese 70. número es como 60% en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos cuántos electores hay, porque hay más de 4,5 millones de adultos o 5 millones de adultos mayores de 18 años que están fuera del país, de los cuales 4 millones o 4,5 millones ya están inscritos en el registro electoral y no pudieron cambiar su residencia. Entonces, ese 21 millones que dice el registro electoral, a lo mejor es 16 millones o 15 millones y medio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso los números absolutos varían. Los porcentajes, alrededor del 60% dice que va a votar. Lo que pasa es que eso va a estar directamente incidido por lo que la gente piense que la elección va a ser medianamente competitiva o no. Si la gente en su fuero interno decide que esta elección no va a ser competitiva porque no lo dejaron a los candidatos viajar al interior, le cerraron como los hoteles, no les dejan en las calles que van a hacer, de repente que pudiera pasar, Dios quiera que no pase, que el Tribunal Supremo o el mismo CNE de repente eliminen la tarjeta de la MUD, etcétera, eso va a incidir en un porcentaje importante de participantes que no van a ir, y entonces el mix de los que están participando de repente puede favorecer. ¿Se le ha consultado a la gente? Fue lo que pasó en el 2018. Ya, se le ha consultado a la gente si tiene dudas de que se vayan a hacer las elecciones, porque hay muchos rumores recientes de que el gobierno podría, a través de alguna, no sé, alguna acción, impedir las elecciones del 28 de julio. Sí, ¿Hay esa percepción en la gente? Sí, porque hay una percepción en la gente, lamentablemente, porque Dios, o sea, eso no es bueno para nadie. Digamos, hay una mayoría de la población que no tiene confianza en el CNE. ¿Cuáles son las cifras? Como 55, 60% de la población dice no tener confianza en el CNE y sin embargo dice, pero yo voy a ir a votar porque mi voto vale y yo voy a hacer que mi voto cuente. Esa idea del gobierno de muchos candidatos, distintos nombres para disgregar el voto opositor, ¿en las encuestas se refleja o no funcionó? No funcionó, es lo que te estaba diciendo. La gente misma polarizó. Esto está absolutamente polarizado. O sea, entre el gobierno y María Corina, por ejemplo, y el mundo. Sin entrar a evaluar esas candidaturas menores. Muchas de gente honorable que lo hizo con su mejor intención, pero la gente no está viendo sino para un lado o para otro. ¿Quién es la tercera candidatura en intención de voto? No sé, muy lejos, muy lejos. Yo diría que algo cercano entre Bertucci y el Conde del Guayas. ¿Por debajo del 3%? Sí, 3, 4%. El señor Bertucci porque tiene su segmento de población con la cuestión evangélica, etcétera, que ahora lo compite con el propio presidente Maduro, ¿no? Que también tiene una vertiente de campaña hacia esos sectores. Y bueno, y Benjamín Rauseo, porque bueno, es muy conocido, tiene un tipo simpático, exitoso, entrador, que se parece, luego la gente cree que se parece a él, etcétera. Entonces, ¿ustedes midieron a María Corina antes de que la inhabilitaran? Sí. Sí. María Corina sí es cierto que llegó a tener esos números tan altos, de 70, 75. No, es que ¿No yo es creo que no es posible, porque con una situación polarizada, el polo, por más chiquito que sea, por más desbalanceado que sea, un gobierno que está en el gobierno, que además un gobierno como este, pues que tiene control del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, las policías, el ejército, todo, tiene una base de apoyo que no puede ser el 8%, el 7%. Ya. Cuando la gente dice, no, es que ya no hay chavismo, eso no es verdad. El chavismo es una fuerza consolidada. La diferencia entre María Corina y Maduro en su momento es igual a la diferencia en este momento entre Edmundo González y Maduro. Se va apareciendo. Se va apareciendo cada vez más. Porque evidentemente
Lo que pasa es que se ha dado muy rápido, que hace 30 años o 20 años, bueno, usted trabajaste o trabaja en los medios de comunicación antes cuando eran las televisoras, para que un candidato que la gente no conocía se hiciera conocer, podían pasar meses o años de recorriendo, yendo a radios, yendo a televisión, a programas, saliendo en la prensa, etc. Ahora no, ahora la señora María Corina dijo que Corina Lloris era su candidata en una noche horas, y al día siguiente o a los 2 días ya la conocía 60% de la población. Igual pasó con el Mundo González. Los González. números que manejan en este momento entonces señala, lo que es la foto que hay en este momento cuando yo estoy conversando con usted, señala que si las elecciones fueran hoy, Edmundo González Urrutia sería el presidente. Así es. Con una diferencia, que eso también es importante en estos tiempos, con una diferencia lo suficientemente grande para que no... Para que no haya dudas. Exacto, el hecho electoral no pueda alterar. Estamos hablando de 15, 20 puntos. Así es. Ahora, de aquí al 28 de julio, ¿todavía tendría más chance de ampliar esa diferencia? Claro, pero también porque... También el Maduro podría Maduro acortar. tiene chance también de sus estrategias de tratar de acortarla, ¿no? No, en el panorama no se vislumbra, a menos que no haya elecciones, pero si todo se mantiene como hasta ahora está, la polarización va a llegar al 28 de julio. Exacto. No hay posibilidad de que algún candidato del resto pueda... No, a no ser, como te decía, pueda sorprender. Lo catastrófico que no dejen a Edmundo González ser candidato y que se retire buena parte de ese electoral que lo está apoyando. Algunos de los candidatos que en este momento son menores, pues a lo mejor se hace con algo, pero pasa como pasó en el 18, con Maduro y Henry Falcón. Henry Falcón sacó más o menos unos cuantos votos, pero a una distancia muy grande de Maduro, porque el mix electoral que se hizo en ese momento no representaba al país. Muy bien. Nosotros tenemos que despedirlo, pero le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a usted. Saúl Cabrera nos acompañó en nuestro programa de hoy en ¿Qué propone? Presidente de Consultores 21. Vamos a seguir haciendo estas entrevistas y seguramente vamos a sentarnos con algún analista porque el ambiente electoral, la situación electoral así lo amerita.